Hay un problema que nos ha preocupado a los autores de este artículo en los últimos años, que tiene que ver con la lectura y la comprensión que se ha hecho del modelo de Vygotsky de las funciones superiores y cómo se ha difundido y ha dado lugar a trabajos posteriores en la generalización de las ideas de Vygotsky, sobre todo en Occidente. Pensamos que se ha asumido el modelo de Vygotsky a partir de la propuesta que él hace en los 5 primeros años de lo que podríamos llamar la década prodigiosa, tal como la definía Toulmin, de creación teórica. Los primeros 5 años, Vygotsky propone su modelo de las funciones superiores, eh, planteando de una manera como enfatizada la sustitución de unas funciones por otras, es decir, de las naturales por las superiores. Creemos que eso ha dado lugar a que, aunque Vygotsky pretendía justamente resolver el problema del dualismo, a mantener el paralelismo entre los procesos orgánicos y los procesos simbólicos, representacionales, culturales, espirituales superiores. Por tanto, el objetivo de alguna manera de resolver el dualismo no se consigue. No se consigue porque implícitamente queda siempre la idea de esos dos mundos o dos planos de las funciones funcionales separados. Lo que intentamos en este artículo es justamente tratar de restablecer puentes, de subrayar la segunda parte, el sentido de los segundos 5 años de esta década de trabajo vygotskiano sobre las funciones, cuando él incluso explícitamente reconoce el error, dice, ese era mi error, el mantener esta separación. Dice, él en la segunda parte propone una continuidad muy profunda, muy grande entre los procesos naturales y los superiores, de tal manera que los procesos naturales quedan integrados con los superiores en un mismo sistema funcional. Y ahí la propuesta de sistema funcional es importante, porque las funciones superiores no destituyen a las inferiores, sino que éstas siempre permanecen y permanecen integradas justamente con las superiores. Bien, hemos elegido el lenguaje como la mediación de mediaciones, como la función de funciones, donde podemos ver esto de manera más clara. Podemos ver, el artículo revisa el desarrollo del lenguaje filogenéticamente y ontogenéticamente, tratando de usarlo justamente para este debate o esta reflexión que estamos haciendo. Y establecemos las raíces en el ecofuncionalismo y en la propia teoría histórico-cultural. Como esto es un avance no lo vamos a revisar aquí, pero como conclusión de esa revisión se llega a plantear que el lenguaje toma cuerpo, el verbo se hace carne, toma cuerpo filogenéticamente en las áreas de Broca y Wernicke, es decir, el habla pasa a configurar parte del cerebro heredado, pero por ejemplo no toma cuerpo todavía en el cerebro heredado con la lectoescritura, que no está en ningún área específica, sino que en función de la cultura y del tipo de lengua y del tipo de escritura va a un lugar u otro del cerebro en el proceso de la ontogénesis. Vygotsky de alguna manera extiende el cerebro fuera del cerebro, lo que él llama conexiones extracerebrales, mediante las mediaciones situadas en la cultura, y extiende la cultura hacia el interior del cerebro. En los primeros 5 años de este proceso lo llama interiorización, en los siguientes se centra en lo que él llama plasticidad cerebral. Es decir, la interiorización en realidad es cerebralización, es apoyándose en la plasticidad cerebral, lo que hoy se llama como neurogénesis, permite pensar que el cerebro desarrolla nuevas conexiones, incluso nuevas neuronas que se hacen cargo de las funciones superiores. Bueno, todo eso nos conforma un sistema psicológico muy trabado, que va desde lo más orgánico a lo más espiritual, y todo ello, de alguna manera, formando parte del mismo sistema. Todo eso nos lleva, y esta es la parte final del artículo, a ver que el cerebro cubre dos ecologías, la ecología de lo presente y la ecología de lo representado, de lo mediado, y que esas dos ecologías
son operadas por el lenguaje. El lenguaje interior en los segundos procesos, el lenguaje situado y simprásico en los primeros procesos. Y que el lenguaje, por decirlo de alguna manera, cubre las dos ecologías y cubre lo orgánico y cubre lo más simbólico. El lenguaje es el gran cursor, el gran vertebrador que enlaza todos los procesos psicológicos y los enlaza con la actividad. Y entonces ponemos dos ejemplos para terminar el artículo que tienen que ver con cómo de alguna manera las culturas cuando pierden sistemas de actividad, eso se refleja en el lenguaje y el lenguaje se empobrece o cambia, y cómo para mantener una cultura viva hay que mantener su lenguaje, pero hay que mantener los sistemas de actividad, porque los sistemas de actividad y el lenguaje, y aquí enlazamos con la tesis de Peter Tulviste cuando revisaba la hipótesis de Sapir-Whorf de la conexión entre mente y lenguaje, es justamente lo que vincula, lo que vertebra los sistemas de actividad con los sistemas de operación funcional de la actividad, es decir, el lenguaje. Y terminamos con el diseño cultural. Para restablecer la salud, la vitalidad de un lenguaje y de una cultura, hay que asegurar esa vinculación estrecha, profunda entre lenguaje y sistemas de actividad. O se nos empobrecen los sistemas de actividad y entonces repercute en el lenguaje, o se nos empobrece el lenguaje y eso repercute en los sistemas de actividad. Y cómo esa conexión hay que asegurarla mediante procesos activos, procesos de diseño cultural que llamamos nosotros, con este concepto del diseño cultural, que es un concepto, como se dice ahora, proactivo, termina un poco el artículo.